Hola, bienvenidos a nuestro estudio bíblico, el número 15. Seguro habían estado buscando nuestro video semanal, pero estaba haciendo tiempo de ver si nos podíamos reunir, Francelis y Daily, para tener este estudio, pero como no se pudo, lo voy a hacer sola, bueno, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Así que bienvenidos a nuestro estudio bíblico con el tema número 15. Y el tema de hoy va a estar muy interesante porque es lo que la Biblia enseña acerca de las características de la iglesia verdadera. Quizás tú te has dado cuenta que existen muchas iglesias, que hay muchas iglesias y que todas las iglesias dicen que es la iglesia verdadera. Bueno, vamos a ver, no es lo que dice la iglesia, es lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de las características que debe tener la iglesia verdadera. Bienvenido a nuestro estudio bíblico número 15. Los invito a que cierren sus ojos para tener una oración y así comenzar con nuestro estudio bíblico del día de hoy. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Espíritu Santo, ven y enséñanos. Ayúdanos porque tú eres el único que puede darnos sabiduría para entender la palabra de Dios. Así que te pedimos que nos llenes de sabiduría y que nos ayude. Bendice a todas las personas que van a ver este video y que van a aprender acerca de Dios, que tú les puedas bendecir grandemente. Señor, bendice a los enfermos, a los quebrantados de salud, a los que sufren, a los que están deprimidos, a los que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, a los que están sin trabajo y a todos aquellos, Señor, que están clamando, que tú puedas oírle y les puedas ayudar. Acompáñanos, Señor, danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias por permanecer allí y seguir estudiando con nosotros. Realmente quiero destacar a varias de los estudiantes de la Biblia que yo sé que están allí constantemente. Recuerden que ya esta es la lección número 15, por lo tanto hay 15 lecciones, 14 lecciones anterior a esta, así que si tú no las has visto, te invitamos para que las veas. Es toda una serie de estudios bíblicos y cada día vamos estudiando, no cada día, sino semanalmente vamos estudiando un tema. Así que yo quiero felicitar y destacar a varios de mis estudiantes destacados de nuestro estudio bíblico, como lo es Zuli, mi prima Zuli Jiménez, Dios te bendiga. Ella es una de las que me motiva a grabar y a estar pendiente de hacer estas grabaciones. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a conocer la verdad y a ponerla en práctica y a vivir esa verdad. Que seas muy bendecida en tu familia y que Dios oiga todas tus oraciones. También quiero destacar a mi hermana Elvia, que está pendiente de estos cursos, de este estudio bíblico, a Marianni Gorda, Dios te bendiga, que sigas adelante. También mi prima Janet, conjuntamente con mi tía Enriqueta, con mi tía Juana. Y también ahora tenemos a una amiga que se llama María Elena Lizardi, que también está pendiente de estos estudios bíblicos que estamos realizando. Y así, bueno, si tú también eres un alumno destacado de estos estudios bíblicos, házmelo saber y en el próximo programa estoy segura que te enviaré un caluroso saludo. Así que a estas alumnas destacadas, que Dios me las bendiga y les voy a poner 20. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, 20 para nuestro país, para otro país es 7, para otro país es 100. Es decir, que tienen la nota máxima. Que Dios las bendiga. Bueno, muy bien. ¿Ya tienen su Biblia? Muy bien. ¿Tienen su libreta donde van copiando? Yo tengo mi lección acá y mi lapicito para ir anotando. Así que vamos a comenzar. Entonces, ¿qué enseña la Biblia acerca de las características de la iglesia verdadera? Vamos a ver cómo es la fundación y fundamento de la iglesia verdadera. Vamos a comenzar con la primera pregunta que dice: ¿quién fundó la iglesia cristiana? ¿Quién sería el que fundó la iglesia cristiana? Para eso vamos a leer en Mateo 16, en el capítulo 16, en el versículo 16 al 18,
para ver la respuesta de quién fundó la iglesia cristiana. Bueno, en Mateo 16, acá la tengo, Mateo 16, 16 dice lo siguiente. Voy a leer 16, 17 y 18. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, si leemos los versículos anteriores, vamos a ver que Jesús estaba allí y Jesús estaba hablando con Pedro. Entonces dice que viniendo, voy a leer mejor para que tengamos un contexto anterior, voy a leer desde el 13 donde dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro le respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Mateo 16, del 16 al 18, nos dice que quien fundó la iglesia cristiana fue ¿quién? El mismo Jesús, Jesucristo. Y por eso se llama cristiana. ¿Por qué? Porque viene de Cristo. Entonces, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Jesús o Jesucristo. Ahora vamos a ver, si Jesús fundó la iglesia cristiana, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Vamos a ver qué nos dice Efesios 2:20. Esa es la segunda pregunta. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20. Efesios 2:20, vamos a ver qué nos dice. Nos dice lo siguiente. Vamos a ver quién es el fundamento de la iglesia. Efesios 2:20 nos dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces dice que la iglesia verdadera está fundamentada en los apóstoles y en los profetas, en los discípulos de Jesús, pero aparte de seguir la doctrina que siguen los discípulos de Jesús, los apóstoles y los profetas, entonces está la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo mismo. Porque sin Jesús, sin Jesucristo y sin todas sus enseñanzas y todo lo que Él nos ha dado, no hubiese una iglesia cristiana. Así que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Ahora vamos con la tercera pregunta. Entonces, con estas dos preguntas que nosotros hicimos, ¿quién fundó la iglesia y quién es el fundamento, que es Jesucristo mismo? Nos contestamos a la pregunta de quién fundó y cuál es el fundamento de la iglesia cristiana o de la iglesia verdadera. Ahora dice, ¿cómo está organizada la iglesia? Vamos a ver la pregunta 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Aunque sea el fundamento de Jesucristo, hay unos dirigentes dentro de la iglesia. Efesios 4, vamos a leer Efesios 4 donde estamos, Efesios 4 y vamos a leer el 11 y el 12. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Pues allí los nombra, ¿verdad? Está de primer lugar apóstoles. Entonces vamos a colocar los apóstoles. También dice que están los dirigentes, están los profetas,
También dice que están los evangelistas y a otros dice que los nombró pastores y maestros. Esos son los dirigentes de la iglesia. Ahora, muy bien, en nuestra iglesia, ¿verdad? También tenemos otros dirigentes como ancianos, como Dorcas, como diáconos. Y vamos a ver que aunque no están mencionados acá, ellos también están dentro de la Biblia y están escritos cómo nombrarlo y cuáles son las funciones que ellos deben de tener. Ahora, la iglesia que fue fundada y fundamentada en Cristo y que hay unos dirigentes, esta iglesia tiene una misión. Y vamos a ver que esa misión es la triple misión de la iglesia. La iglesia verdadera tiene una triple misión y está descrita en Mateo 4:25. Vamos a ver cuál es esa triple misión. Mateo 4:25. Mateo 4:25 dice lo siguiente. Y le siguió, para ver, Mateo, perdón, no es 4:25, es Mateo 4:23. 4:23 y dice, y recorrió Jesús a toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Recuerde que sinagoga es iglesia. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En ese versículo está la misión que cumplía Jesús mientras estuvo en la tierra. Y esa misión que cumplía Jesús en la tierra es la misma misión que debe cumplir la iglesia. Y allí están tres. Fíjese, y recorrió Jesús toda Galilea, una, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, Jesús, mientras estuvo en esta tierra, cumplió con tres misiones, que fue enseñar, predicar y sanar. Y si Jesús lo hizo, su iglesia verdadera también debe enseñar, debe predicar y debe sanar. Así que esa es la triple misión: enseñar, predicar y sanar. Muy bien, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Quién gobierna en la iglesia? Vamos a ver qué nos dice Hechos 6, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice Hechos 6, cómo debe gobernarse la iglesia. Hechos 6, del 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud, los 12 discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces se fijan que aquí está nombrando a unas personas especiales que fueran llenos, que fueran varones, que fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes iban a encargar el trabajo de atender las necesidades de la iglesia. ¿Cómo se llaman a esos hombres hoy en día en la iglesia? Se llama diáconos. Entonces, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Debe gobernarse con orden. Debe gobernarse con orden. Y entre los dirigentes, ¿verdad? Que ya los mencionamos anteriormente, aparte de esos dirigentes, también se unen para mantener la iglesia en orden y que las cosas marchen como tienen que ser, aparte del pastor, aparte de los maestros, aparte de los profetas, de los evangelistas y los apóstoles. Entonces también se encuentran los diáconos.
¿Y quiénes son los diáconos? Son unos hermanos que le mando un saludo para todos ellos que se encargan de que la iglesia siempre todo esté bajo el orden, que la banca esté en su lugar a la hora de recoger los diezmos y las ofrendas, de dar la bienvenida, de estar atento a cualquier necesidad que haya dentro de la iglesia. Allí están nuestros hermanos diáconos para ayudarnos. Ahora vamos a ver cuáles son las características de la iglesia verdadera. Y para eso vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15, y vamos a contestar esta pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13, 15. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Se supone que nosotros siempre debemos tener un ejemplo a seguir. ¿Cuál es ese ejemplo a seguir que nosotros tenemos y qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan 13, 15 nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Y quién estaba hablando? ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Estas palabras las estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos cómo se llama, es el título de este capítulo, dice La Última Cena. Y era allí, estaba hablando nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Y dice en el 13, dice: vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros debemos seguir? ¿El ejemplo de quién? De Jesucristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y nos enseñó, ese es lo que nosotros debemos hacer. No es lo que diga el hombre, no es lo que diga una literatura, en una revista, en un periódico, en una ley, no. Es lo que dice Dios, lo que dice Jesucristo, lo que hizo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces el ejemplo a seguir es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos a ver en la séptima pregunta, ¿cuál es la norma de conducta de la iglesia verdadera? Y vamos a buscar entonces en nuestra Biblia, en Apocalipsis 12, 17, para ver cuál es la norma que nosotros debemos seguir como iglesia verdadera. Bueno, entonces acá dice en Apocalipsis 12, 17 lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Acá cuando se habla de dragón se refiere a la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Entonces el diablo se llenó de ira contra la mujer que representa a la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la norma de conducta de la iglesia? La norma de conducta de la iglesia es los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, es decir, la ley de Dios. Si la Biblia dice no matarás, pues nosotros no matamos. Si la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Si la Biblia nos dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, nosotros no nos hacemos imagen ni ninguna semejanza. Dice no la adorarás, nosotros no adoramos a imágenes. Si dice acuérdate del día sábado para santificarlo, nosotros nos acordamos del día sábado y lo guardamos como parte de los mandamientos de Dios y así sucesivamente. Entonces, la norma de conducta de la iglesia está regida por los mandamientos de Dios. Muy bien, y hay una característica muy importante que es un don que posee la iglesia verdadera. ¿Qué don poseerá la iglesia? Entonces dice que en Apocalipsis 19, 10 nos dice qué don posee la iglesia verdadera. Y vamos a ver cuál es. Dice
Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Era un ángel que se le presentó a Juan. Y Juan, cuando vio ese ángel tan hermoso, se arrodilló ante él. ¿Y qué le dijo el ángel? Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué don poseerá la iglesia verdadera? Va a poseer el don del testimonio de Jesucristo, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué don poseerá la iglesia? El espíritu de profecía. ¿Cómo es eso del espíritu de profecía? Bueno, que Dios entre la iglesia verdadera iba a levantar para este tiempo un profeta, un profeta dentro de la iglesia verdadera. Ese es el espíritu de profecía, en la cual el Señor iba a comunicar a este profeta todo lo que está aconteciendo ahora y todo lo que acontecerá en cuanto a la historia de la humanidad y en cuanto a la historia del pueblo de Dios. Entonces, si ya sabemos todo esto, ¿qué debemos hacer? Dice Hechos 2:41. Vamos a ver qué debemos hacer. Vamos a buscar Hechos 2:41 para saber qué debemos hacer. Hechos 2:41 dice, Hechos 2:41 nos dice lo siguiente, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué debemos hacer? Unirnos a la iglesia verdadera. ¿Y cómo se puede hacer? Dice acá que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Entonces debemos unirnos a la iglesia verdadera. ¿Qué más debemos hacer? Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro 1:10 al 12. Primera de Pedro 1, y vamos a leer del 10 al 12. Dice lo siguiente. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esa es, me equivoqué y leí Primera de Pedro, aunque es importante lo que allí dice, porque dice que los profetas han profetizado, que estábamos hablando del don de profecía, y vemos que aquí dice que los profetas que hacen profetizar acerca de qué, de lo que ha pasado y de lo que pasará. Pero este no era el versículo que me corresponde leer, sino porque leí Primera de Pedro y no es Primera de Pedro, sino que es Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro 1, del 10 al 12, porque dice que debo hacer. Entonces, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Dice lo siguiente, por lo cual, hermano, tanto más procura hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordarte siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por lo tanto, hermano, procura hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces, ¿qué debemos hacer después de conocer la verdad y de unirnos a la iglesia? Debemos permanecer fiel y firme.
Muy bien, ya hemos terminado esta parte y dice, ¿cuál debería ser entonces nuestro compromiso de fe? Nuestro compromiso de fe es, después de haber leído y entendido que Jesucristo es el fundamento principal de nuestra iglesia y es el fundador de la iglesia cristiana, que ha nombrado a diferentes dirigentes, que ha puesto a la iglesia a enseñar, a predicar, a sanar, que ha ordenado la iglesia para que se gobierne sabiamente, que la iglesia debe seguir el ejemplo de Jesucristo, que la norma de conducta son los mandamientos de Dios y que la iglesia va a tener el don profético, el don de profecía. ¿Qué debemos hacer? Unirme a la iglesia y permanecer fiel y firme. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, yo creo que Jesús fundó la iglesia. Amén. Yo creo eso. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Amén. Yo hace tiempo, ¿verdad? Que para la honra y gloria de Dios, yo decidí unirme a la iglesia y permanecer fiel hasta el fin, hasta que Cristo venga. Colocamos nuestra firmita de cómo lo acepto y coloco la fecha en la cual estoy realizando mi estudio bíblico. No les puedo decir la fecha porque si ustedes quizás lo están haciendo el mismo día o después, pero ustedes colocan la fecha en la cual están realizando esto. Muy bien, que Dios te bendiga y te ayude a tomar esta decisión, que es la mejor decisión del mundo, la mejor decisión de serle fiel a Dios y seguir adelante. Como estudio adicional voy a leer algunas cositas acá rápidamente, donde dice que Cristo es el fundamento y eso lo comprobamos en Efesios 2:20 y en 1 Corintios 3:11. También hemos estudiado que la iglesia tiene sus líderes, pero que Cristo es la cabeza fundamental de la iglesia, como dice Efesios 1:22. Hay autoridades, como dice Efesios 4:11-12, que hay calificaciones de los ministros, 1 Timoteo 3:1-7, que están los diáconos y también tienen una calificación, 1 Timoteo 3:8-13, están las diaconisas, 1 Timoteo 3:11 y los miembros de la iglesia. Entre nosotros nos llamamos hermanos, porque así dice Mateo 23:8-9. Hay ciertos ritos que se cumplen dentro de la iglesia, como por ejemplo el bautismo por inmersión, que es sumergir a la persona dentro del agua, porque recuerde que representa la muerte, entonces hay que sumergirse todo completo y luego salir afuera, que significa resurrección de una nueva vida en Cristo Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 3:13-17. También nosotros cumplimos con la Santa Cena o comunión, como dice 1 Corintios 11:23-29. Hacemos también el lavamiento de los pies, porque Jesús dijo, así como yo hice, vosotros también hagáis, y por eso lavamos los pies. Juan 13:4-17. También hay imposición de las manos para ordenar a los ministros y diáconos, como dice Hechos 6:1-6. También se ungen los enfermos, hay ungimiento de los enfermos, como dice Santiago 5:14. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos, a los diáconos, para que oremos, para orar por ellos. Y también creemos en el santo matrimonio, como dice Mateo 19:4-6. La misión de la iglesia: ser columna y baluarte de la verdad, ser pura y santa y predicar el evangelio, como dice Mateo 24:14. La iglesia cristiana fue fundada por Jesús y la palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia y significa asamblea o congregación. Es un conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y a su doctrina. Hay un gran drama en la iglesia, porque durante el primer siglo la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Luego que Jesús descendió al cielo, quedaron los apóstoles y los discípulos, y ellos siguieron enseñando las doctrinas fiel como lo hizo Jesús y lo que hizo Jesús. Pero luego, pasando el tiempo, ya la iglesia no fue
fue contaminada porque entraron doctrina y creencia del mundo dentro de la iglesia. Así que la iglesia tuvo algunos errores y dice que la verdad fue echada en tierra y por tanto Dios tuvo que levantar una nueva iglesia cumpliéndose el tiempo de los 1260 años de Daniel y desde el año 538 hasta el año 1798, que se habla de los 1260 años de Daniel, que más adelante puede ser que hablemos acerca de la profecía, estaba la profecía de que se iba a levantar una iglesia nuevamente para que predicara el evangelio verdadero, el evangelio con las doctrinas nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que hubo una restauración de la verdad, como estaba predicho en Apocalipsis 14 del 6 al 12, donde dice que después de un largo periodo de oscuridad espiritual, la verdad iba a resurgir gloriosamente para ser predicada el triple mensaje del evangelio. Adorar a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. Así que entre las características de la iglesia verdadera está que la iglesia verdadera debe poseer la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Además debe respetar los mandamientos de la ley de Dios, como dice Apocalipsis 14:12. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Respetará el santo día sábado del Señor, como dice Éxodo 20, 8 al 11. Se guiará en todo por lo que dice la santa palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:16. Sustentará un dinámico y triple programa evangelismo, como dice Mateo 4:23. Enseñará, predicará. ¿Y cuál es la otra? Enseñará, predicará y sanará, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. También la iglesia está llamada a anunciar el juicio inminente. Como dice Apocalipsis 14:7, va a predicar con poder acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice Tito 2:13. Así que la iglesia adventista del séptimo día surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado de un profundo estudio de la Santa Biblia. Ella posee las 4 características distintivas de una iglesia verdadera. 1. Poseemos unidad de doctrina, de ritos y gobierno, todo basado en lo que dice la palabra de Dios. Ya yo nombré algunos de esos ritos y donde se encontraba. La iglesia adventista del séptimo día también desarrolla su apostolado en la triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo, como es predicar, enseñar y sanar. Nuestra iglesia se caracteriza porque, además de predicar el evangelio en las iglesias, también se predica el evangelio a través de la radio, de la televisión, el internet y de publicaciones editadas por más de 50 casas editoras. En el campo de la enseñanza, la iglesia sostiene varias universidades y colegios, desde educación de prekinder hasta universitaria, de doctorado. Así que la iglesia adventista también tiene sus colegios y universidades en lo cual se enseña. Y en lo concerniente a la salud, la iglesia adventista también tiene más de un centenar de hospitales, de sanatorios, de clínicas, donde muchas de ellas son móviles, algunas son por aviones y hasta barcos, ahí donde se van realizando programas de sanidad para todas las comunidades. Las autoridades de la iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La iglesia se gobierna con el consejo de todos sus miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la iglesia practica todos los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y por los santos apóstoles.
La Iglesia Adventista ha restaurado las verdades eternas del Evangelio, la Santa Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y lo que enseñaban los santos apóstoles, y ha restaurado y ha confiado en que la ley de Dios aún continúa vigente y seguirá vigente por la eternidad, porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios, es el gobierno de Dios y Dios permanece para siempre. La ley de Dios también permanece para siempre. Así que es nuestra norma de conducta para nosotros, para la iglesia y para todos los creyentes. La Iglesia Adventista es la continuación histórica del pueblo permanente que Dios ha tenido como pregonero de la verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos de la vida. Así que gracias a Dios Dios nos ha instruido, ¿verdad?, para vivir una vida integral, para cómo estar bien espiritualmente, físicamente, las relaciones personales, todo. Porque Dios desea que el hombre, el Hijo de Dios, sea preparado para toda buena obra. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga, Dios les cuide y les guarde. Y quiera Dios que Dios les anime a seguir estudiando y que el Espíritu Santo pueda trabajar en sus mentes, en sus corazones y les haga entender y comprender las grandes verdades que están en la palabra de Dios. Y cuando encuentren esas grandes verdades, las practiquen y las enseñen a otras personas. Bueno, que Dios les bendiga y los animo a que sigan estudiando, que cada día estudien la palabra de Dios y esperamos pronto nuevamente volver a reunirnos para hacer entonces el estudio número 16. Para finalizar, te invito a que cierres tus ojos para orar. Oremos. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias, Padre amado, por habernos enseñado cómo fue que tú fundaste la iglesia y cuáles son las características de la iglesia verdadera. Tú dices, Señor, que una de las características de la iglesia verdadera es que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Señor, ayúdanos para conocer bien tu palabra y para ponerla en práctica. Espíritu Santo, síguenos enseñando. Bendice, Señor, a todos los estudiantes de la Biblia, ayúdales, acompáñales y a todos aquellos que tienen necesidades especiales. Usted puede hacer un milagro en su vida de acuerdo a su santa y divina voluntad. Gracias, Señor, porque te hemos conocido y porque pertenecemos a tu iglesia verdadera. Cuídanos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chao. Que estén bien. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y un fuerte beso para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Chao. Nos vemos en el próximo, esperando que Francelis y Daily nos puedan acompañar. Un saludo para ellas también. Chao, que estén bien. Dios les bendiga.